Se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos letrados de Jerusalén. Al ver que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, no se lavaban las manos, porque los fariseos tienen la costumbre, lo mismo que los judíos, no comer sin haberse lavado las manos, aferrados a la tradición antigua, y al volver a la plaza, si no se bañan, no comen, y hay otras cosas que observan por tradición, como la purificación de copas, jarros, bandejas. Por ello, los fariseos y los escribas le preguntan: ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Él les dijo: bien profetizó Isaías: hipócritas, según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versos 1 al 13. ¿Cuál es la verdadera religión? Notas amables a la palabra de Dios, martes 7 de febrero, año 2023. Hoy, 7 de febrero, recordamos al Beato Pío IX. Fue un papa en la Iglesia Católica. Fue el papa número 255 en la Iglesia Católica, y el pontificado de Pío IX está considerado el segundo más largo de la historia de los 266 papas que ha tenido la Iglesia Católica. Llegó hasta los 31 años de ser pontífice. Juan Pablo II llegó a 26, 27 años de pontificado. Precisamente el mismo San Juan Pablo II lo beatificó junto a San Juan XXIII en el año 2000. El nombre del Papa Pío XI es un nombre, Pío IX, es un nombre un poquito largo. El nombre original de él es un papa italiano. El nombre es Giovanni Maria Battista Pellegrino Isidoro Mastai Ferretti, Papa Pío IX, italiano, un papa que se distinguió por la santidad, luchar contra el pecado, estudiar no por ambición, sino para poder servirle mejor a las demás personas, sacrificio, penitencia, defensa de la Iglesia, una cantidad impresionante de virtudes en el Beato Pío IX. Todavía no ha sido declarado santo, pero lo harán. El Papa Pío IX, hoy, 7 de febrero, año 2023. Hoy nos preguntamos cuál es la verdadera religión. Y la pregunta viene al caso porque los judíos están inquietos porque los discípulos de Jesucristo no se lavan las manos para indicar que usted es una persona pura. ¿Cómo puede demostrarse la pureza, la limpieza, la delicadeza, la santidad, la transparencia de una persona solamente lavándose las manos? Según la cultura judía, hay que lavarse las manos para ser puros delante de Dios y hacer otra serie de actividades. Entonces la pregunta es a Jesucristo: ¿por qué sus discípulos no hacen eso? Y la respuesta que les da Jesucristo es: hipócritas, me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Vamos a pensar en esa posibilidad hoy. ¿Cuál es la verdadera religión? Y lo vamos a pensar es cuál es el verdadero culto a Dios. ¿Cuál es el verdadero culto a Dios? Religiones hay muchas, ¿cuál será la verdadera? Cultos, hay cantidad de cultos en el mundo.
¿Cuál será el verdadero culto a Dios? ¿Cuál será la forma como una persona vive correctamente la religión? Para que no escuchar esa frase como tan dura y tan contundente, hipócritas, me honran con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿En dónde se encuentra la verdadera pureza de un ser humano? De un creyente, de una persona consagrada, de un misionero, de un bautizado. ¿Por qué existen personas que se preocupan más de lo externo? ¿Por qué hay personas que están más pendientes del qué dirán? ¿Por qué hay personas que piensan en la ley de una religión y no tanto en volverse en caritativos y misericordiosos con los demás? Espiritualmente, ¿qué es lo que le hace mal a un ser humano? El Salvador del mundo tiene la respuesta. Razón suficiente tiene el hermeneuta bíblico al decir que Jesucristo es el verdadero fundamento de una religión. El fundamento exacto, perfecto, maravilloso, sin lugar a equivocarse, para uno vivir correctamente una religión se llama Jesús de Nazaret. Él es el que tiene la última palabra. El fundamento de la impureza estaba estrictamente en lo material. Era más importante lavarse las manos, lavar platos, que tener limpio el corazón. Es muy triste que una persona piense así. Es más importante la apariencia, poner cara de santo, aparentarle a los demás, que vivir correctamente una religión. Los humanos se preocupan exageradamente por crear leyes contra las cosas que manchan el cuerpo. Y dichas leyes, por no tener fundamento en la trascendencia de una persona, terminan en la hipocresía. Jesucristo tiene toda la razón. Entonces aparece en algunos seres humanos algo que le llamamos la doble vida, la doble cara, la doble personalidad, la dualidad de un ser humano en el hablar y en el sentir. Lastima enormemente una religión. Una persona que maneja una doble personalidad, una persona que es muy hipócrita, es muy dura, pero le sonríe a la otra. La pregunta del millón es, ¿cómo acaba esa persona con una religión? La hipocresía nunca podrá ser fundamento para una religión, dice el hermeneuta. El Papa Francisco pide que cada persona bautizada sepa discernir cuál es el modelo de vida que Dios le pide a la iglesia. Cada persona debe discernir. Y la palabra discernir significa una gracia de Dios, un acto de la voluntad, un acto de la inteligencia. Eso significa discernir la manera, qué es lo que quiere Dios. Ahora, si se trata de discernir lo correcto, entonces San Pablo es el que tiene la última palabra. San Pablo dice, tienen que discernir cuál es la voluntad de Dios. Lo bueno, lo justo y lo perfecto, esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que se laven las manos. La voluntad de Dios no es que pongan cara de bueno. La voluntad de Dios no es la doble personalidad. No se aceptan rivalidades, no se aceptan envidias, no persecución, no hipocresía. Y así lo decía el Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium. No se aceptan rivalidades. Una religión no se vive con rivalidades, con el odio, con la persecución, con la hipocresía. ¿Cuál es la verdadera actitud de la religión? ¿Cuál es el verdadero culto a Dios? Hemos aprendido hoy algo bien interesante, dónde está el punto de la religión y un culto que le agrade a Dios y que le sea útil a una sociedad. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.